La lluvia de invierno difuminaba las luces de San Francisco en suaves halos dorados y blancos. Evelyn Hartman estaba arrodillada sobre el pavimento mojado, junto a una silla de ruedas atascada entre la acera y la calle. Su traje Armani estaba completamente empapado. Su peinado, cuidadosamente arreglado, se le pegaba a la cara. Las manos le temblaban mientras intentaba levantar la silla, pero no se movía. La rueda se había quedado enganchada en una rejilla de desagüe. «Mamá está bien», susurró Chloe desde la silla. Su voz era pequeña y serena de una manera que rompía el corazón de Evelyn más que cualquier lágrima. No estaba bien. Nada estaba bien. Los médicos lo habían dicho hacía 3 horas en aquella sala de conferencias estéril, con sus luces fluorescentes y sus sillas de cuero. Su hija no volverá a caminar. El daño en la médula espinal es demasiado extenso. Hemos consultado a los mejores especialistas. Lo siento. Los dedos de Evelyn resbalaron sobre el metal mojado. Ella era una mujer que controlaba carteras de miles de millones de dólares, que negociaba con capitalistas de riesgo y juntas médicas que había reconstruido la empresa de su padre desde casi la bancarrota. Pero no podía mover una silla de ruedas. No podía arreglar a su hija. «Déjeme ayudarla». La voz vino por detrás profunda, un poco áspera, con un acento que sugería algún lugar rural. Evelyn alzó la vista a través de la lluvia y vio a un hombre con una chaqueta de cuero gastada agacharse a su lado. Tendría unos 40 años, con canas entremezcladas en su pelo oscuro y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir. Sus manos, cuando se acercaron a la silla de ruedas, estaban llenas de cicatrices, pero eran gentiles. «Yo me encargo», dijo. Y con un movimiento practicado inclinó la silla hacia atrás y liberó la rueda. «Listo ya está». Luego miró hacia Chloe y algo en su expresión cambió. Se suavizó. «Hola». Eso debe haber sido aterrador. Chloe, que había permanecido en silencio durante semanas, salvo para decir lo necesario, que había dejado de sonreír. El día que dejó de sentir las piernas, miró a aquel desconocido y asintió. El hombre sonrió. «Soy Noah. Y creo...». Se detuvo estudiando el rostro de Chloe con una intensidad que hizo que Evelyn tomara conciencia de que no se trataba solo de un transeúnte amable. «Creo que tú y yo ya nos hemos conocido antes. De alguna manera». «¿De qué está hablando?». La voz de Evelyn salió más cortante de lo que pretendía la armadura de Sio, volviendo a encajarse en su sitio. «Gracias por su ayuda. Pero su hija es Chloe Hartman. Usted es Evelyn Hartman, directora ejecutiva de Hartman Bios. Y su padre fue el doctor Marcus Hartman, el neurocientífico». Noah se irguió con la lluvia escurriéndole por la cara. «Fui su alumno hace 20 años». Evelyn lo miró fijamente. El nombre no le decía nada, pero algo en los ojos de él, una combinación de dolor y determinación, hizo que se detuviera. «Puedo ayudarla», dijo Noah en voz baja. «La investigación de su padre. Yo la he continuado, no de forma oficial, no en ningún laboratorio. Pero sé en qué estaba trabajando. Los protocolos de regeneración neural. La serie Hartman 7». El mundo pareció inclinarse. Esas palabras Hartman venían de su infancia, de las noches en las que su padre trabajaba en el laboratorio de caza de los artículos que ella había encontrado bajo llave en su escritorio, después de que muriera. Investigación que él nunca había publicado. Investigación que todo el mundo decía que era imposible. «Eso es imposible», se oyó decir Evelyn. Su padre decía que la sanación ocurre donde la ciencia se encuentra con la esperanza. Noah metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña libreta manchada de agua. «Me dio esto antes de morir. Me pidió que terminara lo que él empezó. Entonces no estaba preparado, pero ahora sí». Una vocecita sonó detrás de Noah. «Papi, ¿es esa la niña?». Una niña pequeña de unos 7 años asomó la cabeza por detrás de las piernas de Noah. Tenía sus mismos ojos oscuros, pero un rostro más suave, y apretaba contra el pecho un oso de peluche, con un diminuto estetoscopio. «Sí, cariño». «Es ella», dijo Noah con dulzura. La niña avanzó sin ningún miedo a la lluvia ni a lo extraña que era la situación.
y le tendió el oso a Chloe. Este es el Dr. Buttons. Ayuda a las personas que están asustadas. ¿Quieres abrazarlo? Y por primera vez en 8 semanas, desde el accidente que había matado al marido de Evelyn y destrozado la columna de Chloe. Chloe sonrió. Evelyn Hartman no había llorado en el funeral de su esposo. Había permanecido al frente de la Grace Cathedral con un vestido negro y perlas Chloe, en una silla de ruedas a su lado, y había pronunciado un elogio fúnebre que hizo que la prensa de negocios la llamara acero encarnado. Había atendido llamadas de miembros del consejo, inversores y abogados antes de que terminara la recepción. Había firmado los documentos que autorizaban el pago del seguro de vida, las transferencias de propiedades, las revisiones de los fondos fiduciarios. No había llorado. Pero ahora, sentada en su despacho de esquina en el piso 42 de la Torre Hartman, mirando hacia la bahía donde James le había pedido matrimonio 12 años atrás, sintió cómo las grietas se extendían por aquella coraza de acero. La oficina estaba en silencio excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido lejano del tráfico muy abajo. Su asistente se había ido a casa hacía horas. El edificio estaba casi vacío. Sobre su escritorio había 3 objetos: una foto de Chloe, antes del accidente riendo en una playa de Maui, una carta de la clínica Mayo confirmando que no había nada que pudieran hacer, y una tarjeta de presentación con una nota escrita a mano del Dr. Noah Carter, especialista en recuperación neurológica. Jubilado. Déjeme ayudarla. 503-55, SOS 47. Jubilado. Aquella palabra la inquietaba. ¿Por qué se retiraría un especialista en recuperación neurológica? ¿Por qué un hombre que afirmaba haber estudiado con su padre estaría trabajando en... Lo había buscado en Google durante el trayecto de vuelta a casa en un pequeño centro de fisioterapia en una zona rural de Oregón. Internet le había dado algunas respuestas, aunque generaron más preguntas. El Dr. Noah Carter, anteriormente del Centro Médico de Stanford, había sido una estrella emergente en neurociencia. Su investigación sobre la regeneración nerviosa había sido calificada de revolucionaria. Y luego, hacía 8 años, había desaparecido del mundo académico. Sin publicaciones, sin ponencias en congresos, simplemente desapareció. Había rumores, por supuesto, un ensayo clínico fallido, una tragedia personal. La comunidad médica había cerrado filas y los detalles eran escasos. Evelyn tomó el teléfono. Luego lo dejó, lo volvió a tomar. Había construido toda su vida sobre el control. Después de la muerte de su padre, cuando tenía 26 años, asumió el mando de Hartman Biosystems, a pesar de no tener formación científica, solo un MBA de Harvard y una férrea determinación de preservar su legado. Aprendió el negocio, dominó la tecnología y convirtió la empresa en líder en dispositivos médicos. Se había casado con James, un hombre estable de buena familia. Tuvieron a Chloe. Todo había sido planeado, ordenado, controlado. El accidente aéreo había destrozado esa ilusión. Un pequeño jet privado, una tormenta sobre las rocosas, un error del piloto. James murió al instante. Chloe sobrevivió con lesiones catastróficas en la médula espinal. Y Evelyn aprendió que ninguna cantidad de dinero ni de control podía cambiar ciertas realidades. Y si Noah Carter tenía razón, ese pensamiento la aterraba más que la alternativa, porque descubrió que la esperanza era más peligrosa que la desesperación. La desesperación se podía manejar. La aceptabas. Te adaptabas. Seguías adelante. La esperanza te hacía vulnerable. El teléfono vibró. Un mensaje de su madre. ¿Cómo está esta noche? Evelyn escribió. Durmiendo. La enfermera está con ella. Otro mensaje. ¿Has pensado en la clínica de Suiza? Tienen excelentes programas de adaptación. ¡Adaptación! Aquella palabra hizo que Evelyn quisiera lanzar el teléfono contra la pared. No quería que su hija se adaptara a una vida en silla de ruedas. Quería que su hija corriera, bailara, viviera sin limitaciones. Miró de nuevo la tarjeta de Noah. Mañana tenía una reunión de la junta. Charles Denning, su director financiero, y el hombre que siempre había querido el puesto de su padre,
insistiría en los resultados trimestrales. El nuevo ensayo de fármacos necesitaba aprobación. Había contratos, negociaciones, una posible fusión con una farmacéutica alemana. Todo le resultaba vacío. Evelyn tomó el teléfono y marcó antes de que pudiera cambiar de opinión. Noah contestó al segundo tono. «Hola, soy Evelyn Hartman. Usted dijo que podía ayudar a mi hija». Hubo una pausa, luego él respondió. «Sí, creo que puedo. Necesito saber por qué dejó Stanford. Necesito saber qué pasó hace 8 años. Y necesito saber por qué, si está tan seguro, nadie más en la comunidad médica cree que esto sea posible». Son preguntas justas. La voz de Noah era firme. «Podemos vernos mañana, llevaré toda la investigación. Todo. Usted podrá evaluarla por sí misma. Tengo una reunión de la junta a las 9. Puedo recibirlo a las 7 antes de que haya movimiento en el edificio». Evelyn cerró los ojos. Era una locura. Estaba considerando permitir que un médico desacreditado tratara a su hija basándose en una investigación no publicada de su padre muerto. A las 7 dijo: «El personal de seguridad del piso ejecutivo de la Torre Hartman tendrá su nombre». «Gracias, señorita Hartman. No me dé las gracias todavía. Si pienso por un segundo que está aprovechándose de la condición de mi hija o del nombre de mi padre, lo destruiré». Entendido, claramente entendido. No había enojo en su voz, solo aceptación. «Nos vemos mañana». Evelyn colgó y se quedó mirando el teléfono en su mano. ¿Qué acababa de hacer? El sueño era siempre el mismo. Evelyn tenía 12 años y estaba en el laboratorio de su padre en el sótano de su casa en Berkeley. La habitación olía a productos químicos y a libros viejos. Su padre estaba sentado en su escritorio, observando una lámina bajo el microscopio con las gafas de lectura al borde de la nariz. «Ven aquí, Evie. Mira esto». Ella se acercaba y él ajustaba el microscopio a su altura. Bajo el lente veía neuronas delicadas, ramificadas, hermosas. «Esa es una célula nerviosa de la médula espinal de una rata», decía su padre. «¿Ves cómo las dendritas se extienden? Están intentando conectarse, comunicarse. Incluso después de una lesión siguen intentándolo. No se rinden. ¿Puedes arreglarlas, papá? Algún día. Si logro descubrir la combinación correcta de factores de crecimiento y estimulación eléctrica, el cuerpo quiere curarse solo, Evie. Solo tenemos que enseñarle cómo hacerlo». En el sueño, las neuronas bajo el microscopio comenzaban a brillar, extendiéndose unas hacia otras, conectándose. Y su padre sonreía y decía: «¿Ves? Todo es posible». Entonces ella despertaba. Y él volvía a estar muerto. Evelyn había sido la favorita de su padre. Todos lo sabían. Su hermano mayor, Marcus Jr., nunca quiso saber nada de la ciencia. Se mudó a Nueva York para trabajar en finanzas. Pero Evelyn había pasado horas en aquel laboratorio haciendo preguntas, aprendiendo, soñando con seguir los pasos de su padre. Luego, en la universidad, descubrió que era brillante para los negocios, pero apenas competente en ciencia. La decepción fue devastadora. Cambió de rumbo hacia la escuela de negocios, convenciéndose de que podría apoyar la ciencia desde el lado ejecutivo. Cuando su padre murió repentinamente de un ataque al corazón a los 61 años, heredó la empresa y la culpa. La culpa de no ser la científica que él quería. La culpa de dirigir su compañía como un negocio en lugar de una institución de investigación. La culpa de no entender ni la mitad de lo que sucedía en los laboratorios bajo su oficina. Charles Denning había estado allí desde el principio, el protegido de su padre, el hijo que él nunca tuvo. Charles entendía la ciencia. Charles hablaba el lenguaje de la investigación. Y Charles le había dejado claro en 1000 formas sutiles que él debería estar dirigiendo. Hartman Biosystems, no una MBA que solo tenía el apellido correcto. Durante 10 años Evelyn había luchado por demostrar su valía. Hizo crecer la empresa, diversificó las líneas de productos, estableció alianzas con los principales hospitales. Mantuvo financiada la división de investigación de su padre, incluso cuando la junta cuestionó el gasto. Pero también había encerrado los protocolos Hartman 7. Los encontró tras la muerte de su padre,
Cuadernos, datos, ensayos preliminares, todo centrado en la regeneración neural. La ciencia era brillante pero inacabada e incluso peligrosa. Su padre había estado experimentando con técnicas no aprobadas, utilizando compuestos aún no probados. Ella selló la investigación y se concentró en lo que podía controlar dispositivos médicos rentables, medicamentos aprobados por la FDA, resultados medibles. Ahora mirando por la ventana de su oficina hacia la oscuridad, antes del amanecer, esperando la llegada de Noah Carter, se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El ascensor emitió un timbre. A las 6:58 de la mañana, Evelyn se volvió de la ventana, alisó su falda y adoptó la expresión fría y profesional que se había convertido en su armadura. Noah salió del ascensor con un maletín de cuero gastado y una caja de cartón. Llevaba vaqueros, una camisa de botones y la misma chaqueta de cuero del día anterior. Parecía cansado, pero decidido. Detrás de él, sujetando su mano, estaba la niña pequeña Mia. «Disculpe por traer a mi hija», dijo Noah. «Mi niñera habitual no estaba disponible tan temprano». «Está bien», respondió Evelyn, aunque se encontró estudiando a la niña. Mia tenía los mismos ojos oscuros que su padre, pero una dulzura en la expresión que sugería que había sido protegida de las sombras que lo atormentaban. «Hola, Mia». «Hola, señorita Hartman», contestó la niña con una voz educada ensayada. «¿Está Chloe aquí?» «No está en casa. Esta es una reunión de adultos». «Ah». Mia pareció decepcionada, pero asintió. Sacó un libro para colorear y unas crayolas de su mochila. «¿Puedo sentarme allí?» «Por supuesto». Una vez que Mia estuvo acomodada en una silla junto a la ventana, coloreando felizmente, Noah colocó la caja sobre el escritorio de Evelyn. «Aquí está todo», dijo. «La investigación de su padre, mi continuación de su trabajo, estudios de casos, datos preliminares. No le pido que confíe ciegamente en mí, le pido que observe la ciencia y decida por sí misma». Evelyn abrió la caja. Dentro había decenas de cuadernos, hojas sueltas, memorias USB y reportes encuadernados. En la parte superior, un cuaderno de laboratorio descolorido con la letra de su padre en la portada. Protocolo de regeneración neural. Hartman. La garganta de Evelyn se tensó. Había visto ese cuaderno una vez brevemente antes de sellar toda la investigación. Había tenido demasiado miedo para leerlo a fondo, miedo de no entender o de encontrar algo que no pudiera aceptar. «Explícamelo», dijo. Noah acercó una silla a su lado. Durante la siguiente hora le explicó el trabajo de su padre en términos que ella pudiera comprender. El principio básico era elegante. Las lesiones de médula espinal no solo dañan los nervios, crean un entorno hostil para la curación. Se forma tejido cicatricial. Las señales químicas le dicen al cuerpo que deje de intentar reconectarse, y las neuronas se rinden. Su padre teorizó que con la combinación correcta de estimulación eléctrica, factores de crecimiento y terapia dirigida, se podría enseñar al cuerpo a anular esas señales de detención. Se puede engañar al sistema nervioso para que lo intente otra vez. «¿Y cuál es el problema?», preguntó Evelyn. «El problema», respondió Noah, «es que la comunidad médica tradicional cree que es demasiado peligroso. La estimulación eléctrica debe calibrarse con precisión. Los factores de crecimiento deben administrarse en momentos exactos. Un error y se podría causar más daño. Entonces, ¿por qué dejó Stanford?» La mandíbula de Noah se tensó. Miró hacia donde Mia seguía coloreando tranquilamente al otro lado del despacho. Mi esposa Claire fue diagnosticada con glioblastoma hace 8 años. Etapa 4. Los oncólogos le dieron 6 meses. No pude aceptarlo. Pausó con las manos apretadas sobre la mesa. Pensé que si aplicaba algunos de estos principios de regeneración neural para atacar el tumor, tal vez podría salvarla. Hice una prueba. Una paciente, mi esposa. ¿Y qué pasó? No funcionó. El tumor siguió creciendo. Murió 7 meses después del diagnóstico. Su voz era plana, controlada. La junta médica dijo que actué de manera poco ética, que usé procedimientos experimentales sin la aprobación adecuada, que di falsas esperanzas. No me revocaron la licencia, pero dejaron claro que ya no era bienvenido en la medicina académica.
Evelyn lo observó atentamente. Vio en su rostro un dolor antiguo y profundo, pero también algo más: aceptación. Era un hombre que había hecho las paces con sus fracasos. «Lo siento», dijo ella en voz baja. «Aprendí algo, sin embargo», dijo Noah, levantando la mirada. «Aprendí que la investigación era sólida. El enfoque era correcto. Solo quise hacer demasiado rápido. Dejé que la desesperación nublara mi juicio. Desde entonces he trabajado con casos más simples: pacientes con parálisis parcial, daños nerviosos por accidentes. Pequeñas victorias construyendo los protocolos cuidadosamente. Y cree que puede ayudar a Chloe, sí. Su lesión es grave pero completa. No hay función nerviosa parcial que complique el cuadro. Es joven, lo que significa que su sistema nervioso aún es plástico adaptable. Y tiene algo que la mayoría de mis pacientes no tienen». «¿Qué es eso?». Noah sonrió levemente. «A usted. Una madre que no se rinde. Eso importa más de lo que cree». Antes de que Evelyn pudiera responder, Mia apareció junto al escritorio. «Hice esto para Chloe», dijo mostrando su libro para colorear. Es un dibujo del Dr. Buttons ayudando a un conejito a volver a caminar. El dibujo era tosco pero sincero: un oso de palitos con un estetoscopio y un conejo con ruedas que se convertían en piernas. «Es muy bonito, Mia», dijo Evelyn. Su voz le sonó extraña, más suave e insegura. «Papá dice que todos pueden mejorar si alguien los ayuda», dijo Mia con seriedad. «Incluso cuando parece imposible». Evelyn miró a Noah. «¿Eso es lo que usted cree?». «Creo que intentarlo es mejor que aceptar la derrota». Se levantó reuniendo los papeles con cuidado. «No la presionaré, señorita Hartman. Revise la investigación. Consulte con otros médicos. Haga lo que necesite para sentirse segura. Pero si decide seguir adelante, estoy listo. Y le prometo que no defraudaré a Chloe». Evelyn lo observó empacar la caja, vio a Mia tomar su mano. Vio cómo caminaban hacia el ascensor. En el último momento lo llamó. «Dr. Carter». Él se giró. «¿Podría venir mañana a mi casa? Quisiera que Chloe lo conozca adecuadamente. No habrá decisiones aún, solo una conversación». La expresión de Noah no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó. «Será un honor». Después de que se marcharon, Evelyn se sentó en su escritorio con el cuaderno de su padre abierto frente a ella. Las ecuaciones y diagramas le decían poco, pero las notas en los márgenes sí las entendía. El cuerpo quiere curarse. Debemos escuchar lo que intenta decirnos. Sanar no consiste en forzar el cambio, sino en crear las condiciones para que el cambio ocurra. Nunca abandones a un paciente. Nunca. Incluso cuando la lógica diga que todo ha terminado. Cerró el cuaderno y miró el amanecer extendiendo oro sobre la bahía. Por primera vez en 8 semanas, sintió que algo peligroso y frágil florecía en su pecho: esperanza. Noah Carter había creído alguna vez que podía salvar al mundo. A los 32 años, era el jefe más joven del Departamento de Neurociencia en el Centro Médico de Stanford, autor de 12 artículos publicados, receptor de una beca MacArthur. Su investigación sobre la neuroplasticidad había sido considerada revolucionaria. Había aparecido en programas matutinos, dado charlas TED, sido perfilado en revistas médicas. Había sido brillante, ambicioso y completamente convencido de su propia rectitud. Luego Claire se enfermó, y todo aquel brillo dejó de tener sentido. Noah aún recordaba el día del diagnóstico. Estaban en la cocina de su casa en Palo Alto. Mia jugaba con bloques en el suelo cuando Claire dijo: «He tenido dolores de cabeza muy fuertes». Luego vinieron la resonancia magnética, la biopsia, la conferencia con oncólogos que hablaban en porcentajes y tasas de supervivencia. Glioblastoma multiforme, inoperable, fatal. Noah se negó a aceptarlo. Era neurocientífico. Entendía el cerebro. Encontraría una manera. Pasó 3 meses diseñando un ensayo que combinaba radiación dirigida con factores de regeneración neuronal. La idea era eliminar las células tumorales protegiendo el tejido cerebral sano. Era experimental. Era arriesgado. Pero Claire aceptó.
Lo miró con esos ojos que lo habían convencido de casarse con ella después de solo 3 meses de noviazgo. Y le dijo, si alguien puede hacerlo, eres tú. La FDA no aprobaría el ensayo a tiempo. Los canales tradicionales tardarían años. Así que Noah lo hizo de todos modos en silencio en una clínica privada con equipo prestado. Y protocolos diseñados en la mesa de su cocina mientras Mia dormía. Durante 2 semanas, Claire mejoró. Los dolores de cabeza disminuyeron. Las imágenes parecían alentadoras. Noah se permitió tener esperanza. Luego el tumor regresó con furia más agresivo que antes. Claire empeoró rápidamente con dolor-confusión. Murió sosteniendo la mano de Noah mientras Mia dormía en la habitación contigua. La junta médica abrió una investigación. El hospital se distanció. Colegas que antes alababan su trabajo, ahora lo llamaban temerario poco ético. Un ejemplo de advertencia sobre los peligros de dejar que lo personal nuble el juicio profesional. No le revocaron la licencia. No había pruebas suficientes de mala praxis. Pero se aseguraron de que todos supieran. Noah Carter estaba acabado en la medicina académica. Se mudó a Oregón porque allí vivían los padres de Claire, porque Mia necesitaba abuelos y porque él necesitaba desaparecer. Consiguió un trabajo en un pequeño centro de fisioterapia, atendiendo a pacientes mayores que se recuperaban de derrames cerebrales y caídas. Casos simples sin ambición, sin riesgo. Pero nunca dejó de estudiar. Por las noches después de que Mia se dormía, volvía a la investigación. Refinaba los protocolos, los probaba en modelos animales que obtenía gracias a un amigo que aún trabajaba en investigación. Documentaba todo meticulosamente sabiendo que tal vez algún día tendría otra oportunidad. Cuando vio la noticia del accidente de Chloe Hartman, supo que era esa oportunidad. Ese era el caso que podría redimirlo todo. Pero la redención no fue la razón por la que condujo bajo la lluvia hasta San Francisco. Lo hizo porque recordaba a Marcus Hartman, el brillante y bondadoso profesor que había tomado bajo su ala a un joven estudiante de posgrado y le había enseñado que la ciencia era más que publicaciones. Y subvenciones se trataba de sanar. Marcus había muerto antes de terminar los protocolos Hartman 7. Le había dado a Noah sus cuadernos y le dijo, alguien tiene que terminar esto. Alguien que crea que es posible. Noah había fallado a su esposa. Había fallado a su carrera. Pero tal vez, solo tal vez podría hacer bien esta única cosa. La casa de Evelyn estaba en Pacific Heights, una mansión victoriana con vista al puente Golden Gate. Noah llegó en su viejo Honda Civic, de repente consciente de lo fuera de lugar que se veía. Mia pegó la cara a la ventana. Parece un castillo, susurró. Recuerda lo que hablamos, dijo Noah con suavidad. Venimos a ayudar, no a curiosear. Sé educada. Lo sé, papi. Una enfermera abrió la puerta a una mujer de mediana edad, con ojos amables, que se presentó como Bárbara. Los condujo por un pasillo lleno de arte hasta un luminoso salón acristalado al fondo de la casa. Chloe estaba en su silla de ruedas junto a la ventana leyendo. Al entrar levantó la vista y Noah vio en sus ojos inteligencia y cansancio. Evelyn estaba de pie junto a su hija, una mano sobre el hombro de Chloe. Llevaba pantalones de tela y un suéter de cachemira, el cabello recogido, el rostro cauteloso. Chloe, este es el Dr. Carter. Y su hija Mia, dijo Evelyn. Vinieron a visitarte. Hola, dijo Chloe en voz baja. Mia caminó directamente hacia ella, extendiendo al Dr. Buttons y el libro para colorear. Te traje esto. Papá dijo que quizás te sientas triste. ¿Y el Dr. Buttons? Siempre me ayuda cuando estoy triste. Durante un largo momento, Chloe solo miró el oso de peluche. Luego lentamente lo tomó. Gracias, susurró. Noah se arrodilló junto a la silla poniéndose a la altura de sus ojos. No estoy aquí para hacer promesas que no pueda cumplir, pero conocí a tu abuelo. ¿Te lo dijo tu mamá? Chloe negó con la cabeza. Fue una de las personas más inteligentes que conocí y creía en algo muy importante, que el cuerpo quiere curarse a sí mismo. Solo tenemos que ayudarlo a recordar cómo hacerlo. Noah sacó una pequeña tableta y abrió un archivo.
¿Puedo mostrarte algo? Chloe asintió. Noah le mostró un video de neuronas bajo un microscopio, ramificándose, alcanzándose, conectándose. Estas son células nerviosas. Después de una lesión dejan de hablar entre sí. Pero con el estímulo adecuado, con la terapia correcta, pueden aprender a hablar de nuevo. Requiere tiempo y esfuerzo, pero es posible. ¿Mis nervios pueden hacer eso?, preguntó Chloe. Creo que sí. Me gustaría intentarlo si tú me dejas. Chloe miró a su madre. El rostro de Evelyn estaba tenso, controlado, pero Noah vio la desesperación que escondía. ¿Qué implicaría?, preguntó Evelyn. Sesiones diarias aquí en casa. Empezaríamos mapeando las vías neuronales de Chloe, identificando qué conexiones siguen intactas. Luego usaríamos una combinación de estimulación eléctrica y ejercicios dirigidos para fomentar la formación de nuevas conexiones. No es cirugía, no es invasivo, pero requiere compromiso. ¿Cuánto tiempo? De 3 a 6 meses antes de ver un progreso significativo. Tal vez más. Y los riesgos. Noah la miró a los ojos. Riesgo físico mínimo. El riesgo emocional es mayor. Si no funciona, Chloe tendrá que enfrentar esa decepción. Quiero intentarlo, dijo Chloe de repente. Todos se volvieron a mirarla. Ella abrazaba al Dr. Buttons contra su pecho, la barbilla levantada. Quiero volver a caminar. Quiero intentarlo. La expresión de Evelyn se desmoronó por solo un segundo antes de recomponerse. Cariño, tenemos que pensar esto con cuidado. Tú siempre me dices que no me rinda, respondió Chloe. Dijiste que el abuelo Marcus nunca se rindió. ¿Por qué debería hacerlo yo? Las palabras quedaron flotando en el aire. Noah vio a Evelyn parpadear rápidamente, luchando contra las lágrimas. Tiene razón, dijo él en voz baja. Y para lo que valga, creo que puede hacerlo. No porque sea arrogante, sino porque he visto lo que la determinación y la terapia adecuada pueden lograr. Mia, que había estado observando en silencio, intervino de repente. Podemos ayudar también a tu conejito. ¿Qué conejito?, preguntó Chloe confundida. Mia abrió el libro para colorear en la página del dibujo que había hecho. Tu conejito. El que necesita volver a caminar. El Dr. Buttons puede ayudar. Y entonces, contra toda expectativa, Chloe rió. Fue un sonido pequeño, áspero por la falta de uso, pero genuino. Está bien, dijo. Vamos a ayudar al conejito. Evelyn miró a Noah. Una sesión. Una prueba. Necesito ver cómo funciona antes de comprometerme a meses de tratamiento. Me parece justo. Y quiero total transparencia. Quiero entender cada paso, cada técnica. Por supuesto. Y si en algún momento creo que Chloe está siendo perjudicada física o emocionalmente, se detiene de inmediato. De acuerdo. Evelyn respiró temblorosamente. Entonces empecemos. Noah transformó el comedor formal de Evelyn en una sala de terapia. Trajo equipo desde Oregón, electrodos, sensores, una laptop con software especializado y lo instaló con eficacia meticulosa. Mia ayudó coloreando un cartel que decía Sala de Sanación de Chloe con rotuladores brillantes. La primera sesión comenzó con el mapeo. Noah colocó sensores en las piernas, la espalda y el cuero cabelludo de Chloe. Todo no invasivo, indoloro. El computador mostró un modelo tridimensional de su sistema nervioso. Esto es como un mapa de carreteras, explicó Noah con paciencia. ¿Ves estas líneas brillantes? Son las vías neuronales que aún funcionan. Estas más tenues son las conexiones que hemos perdido. Nuestro trabajo es encender las luces. Chloe miró la pantalla fascinada. Eso está dentro de mí. Dentro de ti. ¿No es genial? Muy genial. Durante 1 hora Noah guió una serie de ejercicios que parecían simples, pero estaban calibrados con precisión. Le pedía a Chloe imaginar mover los dedos de los pies mientras los sensores registraban su actividad cerebral. Aplicaba impulsos eléctricos suaves en sus piernas, lo justo para estimular. «Lo sentí», exclamó Chloe de pronto. «¿Dónde?» «En el tobillo izquierdo». Fue como un susurro. Noah sonrió. Exactamente. Un susurro. Es un nervio despertando. Veamos si logramos que hable más fuerte.
Evelyn observaba desde una silla en la esquina con las manos apretadas en el regazo. Intentó concentrarse en los correos de trabajo, pero no podía apartar la vista de la pantalla de los pequeños cambios en las rutas neuronales del rostro de su hija esperanzado, concentrado vivo de una forma que no lo había estado desde el accidente. Mia en el suelo hacía que el Dr. Buttons examinara a un conejito de peluche. Murmuraba con seriedad: «Ahora revisamos tu corazón. Muy bien. Veamos si tus patitas están listas para saltar». Cuando la sesión terminó, Chloe estaba agotada pero radiante. «Sentí 3 cosas», le dijo a su madre. 3 veces distintas. Era real, mamá. Lo sentí. Noah guardó el equipo con cuidado. «Mañana iremos un poco más lejos. Pero hiciste un trabajo excelente hoy, Chloe. Tu sistema nervioso responde justo como esperábamos». Después de que Noah y Mia se marcharon, Evelyn se sentó al lado de la cama de Chloe. Su hija ya estaba medio dormida, aún abrazando al Dr. Buttons. «Mamá», murmuró Chloe. «Sí, cariño. Creo que al abuelo Marcus le caería bien el Dr. Carter». Evelyn le acarició el cabello. «Creo que tienes razón». Esa noche sola en su habitación, Evelyn se permitió llorar. Llorar de verdad por primera vez desde el accidente. No por tristeza, sino por esperanza. Por miedo. Por esa sensación abrumadora de quizá, solo quizá, haber encontrado a alguien que pudiera ayudar. 3 semanas después de iniciar la terapia, Chloe podía sentir sensaciones constantes en ambas piernas. El progreso era documentado, medible, extraordinario. Noah iba a la casa cada mañana, y Evelyn comenzó a aprender la ciencia no como una directora ejecutiva, sino como una madre decidida a comprender cada aspecto del tratamiento de su hija. También se sorprendió observando a Noah la paciencia con la que trataba a Chloe, sin apuro ni condescendencia. Cómo llevaba libros para colorear a las sesiones para que Mia estuviera cerca. Cómo sus manos se movían con seguridad sobre el equipo con la confianza de quien ha hecho esto 1000 veces. Habían creado una rutina. Después de cada sesión, mientras Chloe descansaba, Noah explicaba los avances del día a Evelyn. Tomaban café en la cocina hablando de vías neuronales y tiempos de recuperación. A veces Mia se sentaba en la barra comiendo galletas que hacía Bárbara charlando sobre la escuela y sus amigas. Evelyn se dio cuenta una mañana de que aquello se sentía como una familia, y ese pensamiento la aterraba tanto como la reconfortaba. Entonces Charles Denning convocó una reunión de emergencia de la junta directiva. Evelyn se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias rodeada de miembros del consejo, inversores, asesores médicos y líderes empresariales. Charles estaba de pie frente a la pantalla de presentación con expresión grave. «He convocado esta reunión», dijo, «porque me he enterado de una situación que pone a nuestra empresa en riesgo legal y reputacional significativo». El estómago de Evelyn se hundió. ¿Qué situación? Charles hizo clic en la primera diapositiva. Mostraba un artículo de hace 8 años. Médico de Stanford, acusado de tratamiento experimental en su esposa moribunda. La siguiente diapositiva mostraba la foto de Noah. La siguiente, documentos de la junta médica. La siguiente, una demanda resuelta fuera de los tribunales. Pero lo más grave, continuó Charles, es que este hombre está realizando tratamientos médicos no supervisados a su hija en su propia casa. No tiene afiliación hospitalaria activa. Está usando técnicas experimentales basadas en investigaciones no publicadas. Y si algo sale mal, Hartman Biosystems será demandada hasta la ruina. La sala estalló. Preguntas volaron. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? ¿Por qué no fuimos informados? ¿Qué tipo de supervisión existe? Evelyn sintió que todo giraba. La investigación es sólida, dijo. Estamos viendo progreso real. Progreso, repitió Charles incrédulo. Charles pasó a otra diapositiva. Esta mostraba un artículo de una revista médica que criticaba el trabajo de Noah. «O falsa esperanza», dijo. La comunidad médica ha desacreditado completamente su enfoque. Es un hombre desesperado aferrándose a una teoría fallida, y tú estás dejando que experimente con tu hija. Eso no es lo que está pasando. Ah, no. Entonces, ¿qué sí está pasando? Evelyn.
Charles se inclinó hacia adelante con voz cortante. Estás tan desesperada por creer en un milagro que has abandonado tu juicio. Tu hija necesita atención profesional, terapia adaptativa, acompañamiento psicológico, no a un médico desacreditado, jugando a ser Dios en tu comedor. Las palabras golpearon como puñetazos. Evelyn miró alrededor de la mesa, vio duda y preocupación en cada rostro. Propongo, dijo Charles, que exijamos a la señorita Hartman suspender inmediatamente este tratamiento no autorizado y buscar atención apropiada con médicos acreditados y afiliados a hospitales reconocidos. Además, recomiendo que tome una licencia temporal de sus funciones como directora ejecutiva para centrarse en su familia durante este difícil momento. La votación fue unánime. Evelyn condujo a casa en estado de shock. Cuando llegó Noah, estaba guardando el equipo tras la sesión del día. Chloe reía por algo que Mia había dicho, su rostro iluminado. «Necesitamos hablar», dijo Evelyn con voz fría profesional, el tono de la ejecutiva recuperando su armadura. En privado. Fueron a su despacho. Evelyn cerró la puerta y lo enfrentó. «No me contaste todo sobre lo que pasó en Stanford». La expresión de Noah no cambió. «Te conté lo importante. Te demandaron por mala praxis. El caso fue desestimado. No se encontró conducta indebida. Pero la acusación existe. El escándalo existe. Y ahora mi junta directiva lo sabe. Me han ordenado detener tu tratamiento con Chloe». Noah guardó silencio un largo momento. «¿Y qué vas a hacer? No lo sé». Las palabras le salieron entrecortadas. «Quiero creerte. Quiero confiar en que lo que estamos viendo es real. Pero todos me dicen que soy una ingenua, que estoy dejando que la desesperación nuble mi juicio». «¿Y tú qué piensas?», Evelyn se dejó caer en su silla. «He construido mi carrera tomando decisiones racionales, confiando en los datos y en el consenso de los expertos. Todos los expertos dicen que esto no funcionará. Todos dicen que estoy poniendo en riesgo a mi hija, excepto tu padre. Él creía que sí funcionaría, por eso me entregó su investigación. Mi padre murió antes de terminar esa investigación. Tal vez haya una razón para eso». Noah tomó su bolso. Sus movimientos eran medidos, controlados, pero Evelyn vio el dolor en sus ojos. «Lo entiendo», dijo con calma. «Tienes que hacer lo que creas correcto para Chloe. Pero antes de decidir, pregúntale a ella. Tiene 11 años. Tiene 11 años y ha trabajado más duro en esta terapia que muchos adultos en cualquier cosa. Ha sido valiente, determinada y llena de esperanza. No merece tener voz en su propio tratamiento». «Eso no es justo. Nada de esto es justo, señorita Hartman. La muerte de tu esposo no fue justa. La lesión de tu hija no fue justa. Pero aquí estamos intentando crear algo bueno. La pregunta es si vas a dejar que el miedo te detenga». Caminó hacia la puerta, luego se detuvo. «Por lo que vale, sé que al principio lo que vi era esperanza desesperada. Pero lo que veo ahora, eso es regeneración neuronal real. Eso es sanación. Si te detienes ahora, nunca sabrás lo que Chloe podría haber logrado». Cuando se fue, Evelyn permaneció mucho tiempo en la penumbra de su despacho. A través de la pared podía oír a Chloe y a Bárbara hablando. La voz de su hija sonaba emocionada al describir la sesión del día. Finalmente Evelyn caminó hasta la habitación de Chloe. Chloe estaba en la cama con el Dr. Buttons a su lado. Mamá, su sonrisa se desvaneció al ver el rostro de Evelyn. «¿Qué pasa?». Evelyn se sentó en el borde de la cama. «Algunas personas creen que deberíamos detener la terapia con el Dr. Carter. Les preocupa que no sea segura». El rostro de Chloe se endureció. «Pero es segura. Me siento mejor cada día, lo sé, cariño. Pero son expertos médicos y ellos piensan que...». «No me importa lo que piensen», interrumpió Chloe con voz firme. «Puedo sentir mis piernas, mamá. Antes no podía y ahora sí. El Dr. Carter me está ayudando. ¿Por qué lo detendríamos? ¿Por qué? ¿Y si no funciona? ¿Y si te haces ilusiones y luego...?» «Entonces al menos lo intenté», dijo Chloe con lágrimas llenando sus ojos. «Papá siempre decía que intentar era mejor que rendirse. Tú siempre decías que el abuelo Marcus nunca se rindió. ¿Por qué te rindes conmigo?». Las palabras la atravesaron. Evelyn abrazó a su hija sintiendo su pequeño cuerpo temblar entre sollozos. «No me estoy rindiendo contigo», susurró.
Nunca me rendiré contigo. Entonces deja que el doctor Carter me ayude. Por favor, mamá, por favor. Esa noche Evelyn sacó de nuevo los cuadernos de su padre. Los leyó cuidadosamente cotejándolos con los registros del tratamiento de Noah. Llamó a 3 neurocientíficos de confianza y les pidió revisar los datos de forma anónima. Para la mañana ya había tomado una decisión. La llamada llegó a las 11:47 p.m. Noah dormía en el sofá de su casa en Oregón rodeado de revistas médicas cuando sonó el teléfono. Dr. Carter, soy Evelyn Hartman. Lamento llamar tan tarde. Noah se incorporó de inmediato alerta. ¿Qué sucede? Está bien, Chloe. Está bien físicamente, pero ha estado llorando desde la cena. Cree que voy a dejar de permitirte tratarla. Noah se frotó el rostro. ¿Y vas a hacerlo? Hubo un largo silencio. Pasé el día teniendo conversaciones que nunca quise tener. Mi junta está furiosa. Charles Denning presiona para que me destituyan como directora. Los abogados de la empresa redactan exenciones de responsabilidad. 3 neurocientíficos distintos me dijeron que me estoy engañando a mí misma. Lo entiendo. No he terminado. La voz de Evelyn se afiló, luego se suavizó. También revisé los datos de verdad. La regeneración de las vías neuronales en las exploraciones de Chloe es innegable. Hace 3 semanas, el 40% de sus nervios sensoriales no mostraba actividad. Ahora el 65% muestra actividad parcial o completa. Eso no es efecto placebo. No son ilusiones. Es real. El corazón de Noah latía con fuerza. Sí. Así que, esto es lo que va a pasar, dijo Evelyn. Voy a reabrir el laboratorio sellado de mi padre. Instalaré el equipo adecuado con monitoreo profesional. Estoy contratando a un equipo de fisioterapeutas y enfermeras para supervisar el tratamiento, dijo Evelyn. Y voy a registrar absolutamente todo, cada sesión, cada resultado, cada complicación. Si las hay, respondió Noah. Eso es excelente. La supervisión profesional solo ayudará al tratamiento. Te mudarás a San Francisco. Te alquilo una casa cerca de la mía para ti y mía. Quiero que estés disponible a tiempo completo. Esto se convertirá en un estudio clínico formal. Documentaremos todo. Si funciona, lo publicaremos. Si no... Su voz vaciló. Si no, al menos habremos intentado todo lo posible. Y tu junta directiva, soy la accionista mayoritaria. Pueden quejarse cuanto quieran. Había acero en su voz ahora. La silla había vuelto en plenitud. También voy a reactivar el programa de investigación de regeneración neural de mi padre. Si vamos a hacer esto, lo haremos bien, sin esconder nada, sin laboratorios sellados. Señorita Hartman. Evelyn. Llámame Evelyn. Evelyn. ¿Estás segura de esto? Estás arriesgando todo. Hubo una larga pausa. Mi hija me preguntó esta noche por qué me estaba rindiendo con ella y me di cuenta de que tenía razón. He pasado 10 años intentando controlarlo todo, evitando el riesgo, tomando las decisiones correctas. Pero la decisión correcta no siempre es la segura. No, dijo Noah suavemente, no lo es. Mi padre solía decir que la sanación ocurre donde la ciencia se encuentra con la esperanza. Creo que por fin entiendo lo que quería decir. La ciencia nos da el método. La esperanza nos da el valor para aplicarlo. ¿Cuándo quieres que empiece? Mañana si puedes. Ya he organizado que los mudanceros empaquen tu apartamento. La casa estará lista a finales de semana. Noah se levantó ya haciendo un inventario mental de lo que necesitaría empacar de lo que Mia necesitaría para la transición. Estaré allí al mediodía, gracias, dijo Evelyn, y su voz se quebró ligeramente. Gracias por no rendirte con ella, con nosotros. Después de colgar, Noah fue a la habitación de Mia. Su hija dormía abrazando a un oso de peluche. Se sentó al borde de la cama observando su respiración. Nos vamos a una aventura, cariño, susurró. Una grande. En San Francisco, Evelyn estaba de pie en el viejo laboratorio de su padre. El lugar había estado sellado desde su muerte, el equipo cubierto con sábanas, los cuadernos apilados, en estantes el aire denso de polvo y silencio.
Retiró la sábana del banco de trabajo principal. Debajo estaba un microscopio exactamente como su padre lo había dejado. A su lado, una foto de una Evelyn de 12 años, mirando por la lente con la mano de su padre sobre su hombro. En el reverso de la foto, la letra de su padre decía: «Mi niña brillante, nunca dejes de hacer preguntas». «No lo haré, papá», susurró al cuarto vacío. «Lo prometo». La transformación tomó 2 semanas. Los contratistas iban y venían por el sótano de la Torre Hartman, instalando nuevos equipos, actualizando sistemas eléctricos, construyendo un espacio clínico adecuado. Evelyn contrató a la doctora Sarah Chen, fisioterapeuta, especializada en lesiones de columna, y al doctor Marcus Williams, sin parentesco, un neurólogo dispuesto a supervisar el proyecto, a pesar del escepticismo de sus colegas. Noah llegó con Mia y 2 maletas, todo lo demás se había enviado por adelantado. La casa que Evelyn había alquilado para ellos era una pequeña victoriana en Presidio Heights, a poca distancia a pie de la suya. Tenía un jardín para Mia y un estudio donde Noah podía trabajar. «Es demasiado», dijo él al recorrerla. «Es lo necesario», respondió Evelyn con tono profesional, aunque luego sonrió. «Además, Mia necesita un lugar para jugar. Nuestras casas tienen demasiado mueble blanco». Mia estaba encantada con el nuevo arreglo. Ella y Chloe se habían hecho grandes amigas, pasando horas juntas mientras Noah trabajaba. Inventaban historias elaboradas con sus peluches con el Dr. Buttons, siempre en el centro, curando toda clase de dolencias imaginarias. El laboratorio era todo lo que Noah había soñado durante sus años en Oregón: equipos de monitoreo de última generación, un inventario completo de compuestos, espacio para varios pacientes, porque Evelyn había decidido que si iban a hacerlo, lo harían bien. Se ampliarían más allá de Chloe, construirían un programa de investigación real. «Esto es lo que mi padre quería», dijo Evelyn el día que inauguraron el laboratorio. Estaba junto a Noah, observando el equipo reluciente. Lo llamó Hartman Foundation for Neural Hope. Quería ayudar a las personas de las que todos los demás se habían rendido. «Es un buen nombre. Lo mantendremos». Ella se volvió hacia él. «Pero necesito algo de ti, transparencia total. Si algo no funciona, me lo dices de inmediato. Si ves complicaciones, me lo dices. Nada más de operar en las sombras». «De acuerdo. Y quiero aprender. Aprender de verdad. Enséñame la ciencia». He pasado 10 años dirigiendo la empresa de mi padre sin entender la mitad de lo que hacemos. Eso termina ahora. Así establecieron una nueva rutina. Cada mañana Noah trabajaba con Chloe en el laboratorio con Sarah y el Dr. Williams observando y tomando notas. Cada tarde enseñaba a Evelyn, le explicaba artículos, conceptos, le mostraba cómo leer los escaneos neuronales. Evelyn descubrió que se había subestimado. No solo era competente en ciencia, con la instrucción adecuada era buena. Las habilidades analíticas que había desarrollado en los negocios se traducían con naturalidad. Veía patrones en los datos, comprendía las interacciones de los sistemas, formulaba las preguntas correctas. «Tienes la mente de tu padre», le dijo Noah una tarde mientras revisaban los últimos escaneos de Chloe. «Solo necesitabas que alguien la desbloqueara». Evelyn lo miró. Estaban muy cerca, inclinados sobre el mismo monitor. Podía oler su jabón, ver las canas en su cabello, las líneas de risa alrededor de sus ojos. «¿Por qué volviste realmente?», preguntó en voz baja. «No fue solo por la investigación de mi padre». Noah guardó silencio un largo momento. «Después de que Claire murió, pensé que había terminado. Terminado con la medicina, con intentar salvar a la gente, con la esperanza. Solo existía haciendo lo mínimo para cuidar de Mia, pero sin vivir realmente. Luego vi esa foto de Chloe en el periódico y pensé, esta es mi oportunidad de hacer algo bien, de terminar lo que tu padre empezó, de demostrar que su investigación no era solo su sueño ni mi delirio». Levantó la vista hacia ella. «Y ahora es más que eso», dijo girándose por completo hacia Evelyn. «Ahora quiero ayudar porque me importa. Chloe, me importa este trabajo, me importa...» Se detuvo. «¿Te importa qué?», susurró Evelyn. Noah sostuvo su mirada. «Tú.
Tu familia dijo finalmente. Evelyn shook her head, smiling softly. You earned it, Noah. The title's yours. You're the reason we're here tonight. He gave a quiet laugh, but there was emotion in his eyes. No, we're the reason. You, Chloe, Mia. All of us. This new beginning we're building together. The moment between them stretched fragile and full. Then Evelyn's phone buzzed again, Charles Denning calling for the 7th time that day. She silenced it without hesitation. The board votes next week on whether to remove me as CEO, she said quietly. Will they succeed? Probably not. I hold the controlling interest. But they can make my life miserable. They can freeze the foundation's funding. Charles has been very effective at turning people against me. Evelyn, I'm sorry. She looked up at him resolute. Don't be. For the first time in my life, I'm fighting for something that matters more than money or reputation. She glanced at the monitor on the nearby table, where an image of Chloe's neural scans glowed bright pathways lighting up like a constellation. I'm fighting for hope. 10 weeks later, hope had turned into something tangible. Chloe could now feel pressure, temperature, even pain. She could wiggle her toes on command. The neural maps showed regeneration faster than anyone had dared imagine. I think she's ready, Noah said one morning, staring at the data. Ready for what? To try standing? Evelyn froze. Are you sure? As sure as I can be. Her motor pathways are active. Her muscles have tone. We've built to this. They gathered in the lab: Noah, Evelyn, Sarah, Dr. Williams, and Chloe. Mia sat quietly in the corner, clutching Dr. Buttons. Noah adjusted the support harness, double-checked the sensors. Okay, Chloe. Just like we practiced. Don't force it. Think about your legs. Think about your feet pressing down. Chloe's hands trembled on the parallel bars. I'm scared. Evelyn stepped closer, her own voice shaking. I'm right here. We all are. You can do this. What if I fall, then we catch you? Noah said simply. Chloe closed her eyes. For a long moment, nothing happened. Then, slow as sunrise, she began to shift her weight forward. The monitors came alive. Neural activity, spiking muscles, firing, balance systems engaging. Her feet pressed down. Her legs straightened. She was standing. Oh my God, Sarah whispered. Evelyn covered her mouth, tears spilling freely. Chloe's legs shook the harness, carrying most of her weight, but she was on her feet for the first time in 3 months. I can feel it, Chloe gasped. That's it, Noah said gently. Just stay there. Feel your body remembering. They held the position for 30 seconds before Chloe's knees gave out. The harness caught her, and she laughed, breathless, radiant. I did it. Did you see I stood up? Evelyn rushed forward, hugging her, both of them crying. Over Chloe's shoulder, she met Noah's eyes and saw him smiling in a way she'd never seen before. Again, Chloe demanded, grinning through tears. By the end of the session, she'd stood 3 more times. Each attempt lasted longer, steadier. That night, after Chloe was asleep, Evelyn found Noah in the lab entering data. Thank you, she said softly from the doorway. He looked up. You keep thanking me, but you're the one who made this possible. Only after you showed me it was worth believing in. She walked closer, closing the door behind her. The building was silent. Noah, I need to tell you something. He straightened. Okay. Whatever this is between us, it terrifies me more than anything. More than the board, more than the uncertainty of Chloe's recovery. I lost my husband. I almost lost my daughter. I've spent months drowning. And then you showed up and you didn't just help Chloe. You helped me remember how to hope. Evelyn, let me finish. She took a trembling breath. I have feelings for you. Real ones. And I don't know what to do with them. My life is chaos, a daughter who needs me, a company trying to destroy me. Noah crossed the space between them in 2 strides and kissed her. It was gentle, tentative, a question, not a claim. Evelyn froze for half a heartbeat, then melted into it. Her hands rose to his face, tracing the roughness of his jaw, the warmth of his skin. When they pulled apart, both were breathless. I have feelings for you too, Noah whispered.
I have since that first day in the rain when you were trying so hard to be strong and falling apart at the same time. I see you, Evelyn. Not the CEO, not the billionaire. The woman who reads to her daughter every night. Who learned neuroscience in weeks because she refused to give up. Who fights even when the world tells her she's wrong. Evelyn shook her head slightly, half laughing, half crying. This is insane. We barely know each other. We know each other where it counts. He brushed her cheek with his thumb. But I won't push. If you need time, what I need, Evelyn said, her voice barely a whisper, is for you to kiss me again. So he did, 1 year later. The ballroom of the Fairmont Hotel glittered with chandeliers and cameras. A banner stretched across the stage, Hartman Foundation for Neural Hope Grand Opening Gala. Evelyn stood backstage, smoothing her emerald gown, peering through the curtain at the crowd of investors, scientists, and patients' families. A year ago, she would have been terrified. Tonight, she was simply alive. Beside her, Noah adjusted his bow tie for the third time, uncomfortable in a tuxedo that didn't suit his hands-on nature. Stop fidgeting, Evelyn teased, smiling. I'm not used to being the center of attention anymore. Get used to it. You're about to be very famous. She reached for his hand, squeezed it. Dr. Noah Carter, Director of Neural Regeneration Research, Hartman Foundation. He chuckled softly. I still think you should take that title. I'm the CEO, she said with a wink. But tonight, you're the miracle. Tengo suficientes títulos, dijo ella, girándose por completo hacia él. Además te lo has ganado. 12 casos exitosos en 8 meses. Un artículo publicado en el Journal of Neuroscience. 3 hospitales más solicitando replicar nuestros protocolos. Tú hiciste eso. Lo hicimos nosotros, la corrigió Noah. Tú, yo, Sarah, el Dr. Williams, todos. Esto no se trata de una sola persona. Noah sintió Evelyn suavemente. Se trata de lo que sucede cuando la gente se niega a rendirse. Un asistente de escenario apareció. Señorita Hartman, 5 minutos. Evelyn asintió, luego miró más allá del telón hacia donde Chloe estaba hablando con Mia. Ambas llevaban vestidos iguales, idea de Chloe. Chloe estaba de pie, realmente de pie. Sin silla de ruedas, sin andador, solo con sus propias piernas. Habían pasado 8 meses de terapia diaria. Hubo retrocesos, frustraciones, días en que Chloe lloró porque el progreso parecía demasiado lento. Pero hacía 3 semanas. Había cruzado el laboratorio sin ayuda, 37 pasos cada uno, documentado cada uno un milagro. Los médicos que habían dicho que era imposible ahora lo llamaban regeneración neural sin precedentes. La junta directiva que había intentado destituir a Evelyn ahora quería crédito por haber apoyado la investigación. Charles Denning había renunciado discretamente cuando quedó claro que la marea había cambiado, pero a Evelyn apenas le importaba la reivindicación. Lo que importaba era ver a Chloe reír junto a Mia de pie, sobre sus propios pies. Es hora, dijo el asistente. Evelyn salió al escenario entre un estruendoso aplauso. El salón estaba lleno de médicos, donantes, periodistas, familias de los pacientes tratados. Se situó frente al podio, miró al público y sintió la presencia de su padre como una mano cálida sobre su hombro. Gracias a todos por venir, comenzó. Hace un año estaba bajo la lluvia frente a un hospital convencida de que mi hija nunca volvería a caminar. Los mejores médicos del mundo me dijeron que lo aceptara, que siguiera adelante, que me concentrara en la adaptación y no en la recuperación. Y casi les hice caso. Se detuvo encontrando a Chloe entre la multitud. Su hija agitó la mano. Pero entonces un hombre se acercó bajo aquella lluvia y me dijo 4 palabras que lo cambiaron todo. Déjeme ayudarla. El doctor Noah Carter no solo ofreció tratamiento médico, ofreció esperanza, ofreció una oportunidad. Y cuando todos los demás dijeron que era imposible, él dijo, intentémoslo de todos modos. El público aplaudió. Noah, de pie entre bastidores, parecía incómodo con la atención, pero complacido. Mi padre, el doctor Marcus Hartman, dedicó su carrera a creer que la sanación ocurre donde la ciencia se encuentra con la esperanza, que el cuerpo quiere curarse a sí mismo. Solo tenemos que enseñarle cómo hacerlo. Durante 10 años después de su muerte, guardé su investigación bajo llave.
Tenía miedo a la falsa esperanza, al fracaso, a intentar y perder. La voz de Evelyn se fortaleció. Pero he aprendido que la esperanza no es algo a lo que temer. La esperanza es lo que nos impulsa a seguir intentando cuando la lógica dice que debemos rendirnos. La esperanza es lo que nos hace creer en posibilidades que aún no podemos probar. Y la esperanza combinada con ciencia rigurosa y determinación puede lograr cosas que parecen imposibles. Se giró hacia un lado del escenario. Me gustaría invitar a alguien que representa todo lo que esta fundación significa. Chloe caminó hacia el escenario. Caminó, no rodó, no fue asistida. Y el salón estalló. La gente se puso de pie aplaudiendo. Algunos lloraban abiertamente. Chloe se acercó al micrófono serena a pesar de su edad. Evelyn dio un paso atrás dejándola brillar. «Hola», dijo Chloe. «Soy Chloe Hartman. Hace un año los médicos me dijeron que nunca volvería a caminar. Fueron amables. Dijeron que podría tener una buena vida de todos modos, que aprendería y adaptarme a ser fuerte». Hizo una pausa mirando al público. Pero yo no quería adaptarme. Quería caminar. Quería correr. Quería bailar en mi graduación de secundaria. Y el Dr. Carter dijo: «De acuerdo, trabajemos para lograrlo». La voz de Chloe se hizo más firme. No fue fácil. Algunos días quise rendirme. Algunos días lloré porque el progreso era tan lento. Pero el Dr. Carter, mi mamá Sarah y el Dr. Williams siguieron viniendo. Cada día llegaban y decían: «Creemos en ti. Sigamos intentando». Sacó de detrás del podio un pequeño oso de peluche ya desgastado por un año de compañía constante. El papá de mi mejor amiga me dio este oso el primer día que lo conocí. Me dijo: «El Dr. Buttons ayuda a las personas que tienen miedo». Y yo tenía miedo. Tenía muchísimo miedo. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero aprendí que la sanación ocurre cuando la gente te quiere lo suficiente como para seguir apareciendo, para seguir estando ahí incluso cuando es difícil, incluso cuando parece imposible. El salón estaba en silencio salvo por algunos sollozos. «Así que gracias», concluyó Chloe. «Gracias y todos los que estuvieron ahí para mí. Y a cualquiera allá afuera a quien le hayan dicho que algo es imposible, no les crean. No si tienen personas dispuestas a aparecer y ayudarlos a intentarlo». El aplauso fue ensordecedor. Evelyn abrazó a su hija. Ambas lloraban. Cuando bajaron del escenario, Noah las esperaba entre bastidores. «Es extraordinaria», le dijo a Evelyn. «Es la nieta de su abuelo», respondió ella limpiándose los ojos, obstinada, brillante e imposible de desalentar. Más tarde, después de los discursos, la cena y las fotos de prensa, Evelyn y Noah se encontraron en la terraza del hotel. La bahía brillaba abajo el puente Golden Gate, iluminado a lo lejos. Una lluvia ligera comenzaba a caer, suave y persistente, la lluvia de San Francisco. Hace un año, dijo, no estaba bajo una lluvia como esta viéndote luchar con una silla de ruedas y preguntándome si tendría el valor de acercarme a ti. Me alegro de que lo hicieras». Y tú, Noah, la miró. «Tu vida se volvió mucho más complicada por mi culpa. Mi vida se volvió mucho más significativa por la tuya». Evelyn dio un paso más cerca. «Me devolviste a mi hija. Me devolviste el sueño de mi padre. Me devolviste la esperanza. Tú lo hiciste sola. Yo solo estuve ahí». «Sigue estando ahí», susurró Evelyn. «Eso es todo lo que necesito. Sigue apareciendo, y resolveremos el resto juntos». Noah la abrazó y besó su frente. «Puedo hacerlo mientras tú me quieras aquí». A través de las puertas de vidrio podían ver a Chloe y Mia bailando juntas. El Dr. Buttons descansaba en una silla cercana vigilando a sus pacientes. Las niñas reían girando en círculos ajenas a los adultos que las observaban con lágrimas en los ojos. «La sanación ocurre donde la ciencia se encuentra con la esperanza», murmuró Evelyn repitiendo las palabras de su padre. «Y con el amor», añadió Noah. «No olvides el amor». La lluvia caía suavemente mientras permanecían juntos mirando las luces de la ciudad, el futuro que construían día a día. A lo lejos, una sirena de barco sonó un largo y grave llamado de partida y llegada de finales y comienzos.
En el salón de baile, Chloe dio otra vuelta a sus piernas firmes, su risa brillante. Le habían dicho que nunca volvería a caminar, pero tenía una madre que se negó a rendirse, un médico que creyó en lo imposible, y el valor de seguir intentándolo incluso cuando el mundo decía que todo había terminado. A veces eso es todo lo que la sanación necesita.